Aquí comienza Actualidad y Mercosur. Dos actores del Mercosur, Gustavo Segre y Miguel Ponce, juntos para brindarte la mejor información. La que necesitas para la toma de decisiones más acertadas. A partir de ahora y hasta las 20, Actualidad y Mercosur en Trade. Muy buenas tardes, amigos. Esto es Actualidad y Mercosur. Como todos los lunes de 19 a 20 horas, los vamos a acompañar junto con el amigo Gustavo Segre, ¿no es cierto?, que lo tenemos en la Embajada de Brasil en estos momentos, así que la idea es ver primero si nos escucha y si no, vamos a seguir insistiendo, lógicamente, para que podamos hacer el programa como habitualmente lo hacemos él y yo. Hoy es un día muy particular. Quienes nos siguen en las redes sociales saben que tenemos planteado tocar tanto la realidad de Brasil, que se ha venido complicando de manera creciente. Hay dos impresionantes artículos, reportajes, uno a Aécio Neves en Nación del día de ayer y otro al expresidente Fernando Henrique Cardoso en Clarín, que marcan un poco la situación que se está viviendo allí. Esto mismo es lo que le vamos a preguntar al amigo Gustavo Segre, si es que nos está escuchando. Gustavo, ¿estás en línea? Sí, señor Miguel, buenas tardes para todos. Estoy en la ciudad de Buenos Aires, curiosamente, en la sede del embajador Everton Vieira Vargas, y estamos junto con la gente que es asociada y simpatizante de la Cámara de Comercio Argentino-Brasileña de Buenos Aires, sí, que hoy festeja sus 100 años de vida. Sí, señor, yo tendría que haber estado allí, me lo encontré en Mar del Plata, al amigo Rodríguez Aparicio, que sí me dijo explícitamente, y bueno, él sabe que nosotros estamos, y desde aquí le mandamos nuestras felicitaciones a la Cámara, ¿no es cierto?, muy calurosas. Sí, por supuesto, y bueno, por eso pido disculpas por el ruido de fondo, porque donde no hay ruido no hay señal. Claro. Entonces ahora estamos con ruido y con señal. Correcto. Vamos a tratar de ir acompañando. Se escucha lo más bien y se entiende, Gustavo, lo más bien. Yo empecé diciendo que este fin de semana había estado ocupado por dos importantes reportajes, uno en La Nación y otro en Clarín, que marcaban, ¿no es cierto?, la expectativa que hay en Buenos Aires en relación a la situación brasilera. Así que si te parece, empezamos dando el informe de cómo está la actualidad brasilera al día de hoy. Sí, señor. Bueno, por supuesto, siempre agradeciendo. Creo que estamos acompañados por Valeria, ¿verdad? Valeria Alcángeli en la locución y controles. Así es. Agustín Martínez en la producción y Laura Baldino en la coordinación general de esto que llamamos con mucha simpatía y muchísimo cariño Actualidad y Mercosur. Sí, señor. Y yendo a lo que vos mencionabas, claro, fue, no sé si esas cuestiones de casualidades o causalidades, que en el mismo día sale en uno de los más importantes periódicos de Argentina una nota con el expresidente Fernando Henrique Cardoso, y en el otro con Aécio Neves, un casi presidente, un presidenciable. Así es. Ahora, me llamó la atención, luego de haber leído las dos notas, una cuestión relacionada que, por supuesto, Fernando Henrique Cardoso me pareció mucho más cauteloso en sus observaciones, no obstante que no le resta responsabilidad política a lo que está ocurriendo en Brasil en este momento. Me dio la sensación que Aécio Neves fue un poco más insidioso, naturalmente, porque ante cualquier caso de juicio político o de llamado a nuevas elecciones, te diría que es prácticamente un número puesto. Claro. Y repasamos, si vos querés, algunas de las cuestiones que se vieron en la última semana de Brasil, por favor, incluyo en el día de hoy, y vamos haciéndolo con algún detenimiento, y por favor cambiemos algunas ideas, porque creo que crece mucho cuando compartimos opiniones, ¿no? Sí, señor. Una de las cosas que me llamaron la atención de la semana pasada, Miguel, fue que un ministro de la Corte Suprema de Justicia brasilera, Superior Tribunal Federal, STF, me refiero al ministro Marco Aurelio Melo, se manifiesta por primera vez en público indicando que él quería una salida no traumática a la crisis política brasilera. Y cuando menciona la crisis no traumática, le pregunta,
a qué se refería con esta crisis no traumática y mencionó que todo lo traumático se iba a vincular a cualquier proceso de juicio político o impeachment. Claro. Con lo cual que esa salida no traumática estaba claramente determinada en la renuncia de Dilma Rousseff y la denuncia de Eduardo Cunha, presidente de diputados, y muy, muy comprometido con el tema de Petrobras. Y vos fíjate que cuando un ministro de la Corte Suprema de Justicia está hablando de pedir la renuncia de la Presidenta de la República, la cuestión institucional está muy comprometida. Sí, claro. Sí, claro. Porque no estás hablando que Miguel Ponce, Gustavo Segre le dicen Dilma renuncia. No, no. Estamos hablando de un ministro de la Corte que por otro lado tuvo mucho trabajo la semana pasada, el Superior Tribunal Federal, la Corte Suprema de Justicia brasilera, porque a instancias del gobierno entra el abogado apoderado de la Unión, como le dicen allá, con un pedido de no innovar, un recurso de amparo, creo que le llaman en Argentina, en Brasil es una medida liminar, donde le retira al Congreso una prerrogativa que se había colocado medio folclóricamente hablando, porque no había ninguna ley que la pusiera en ese camino, que era, ante un pedido de juicio político, específicamente uno que había hecho la oposición de Aécio Neves, junto con Helio Bicudo, que es uno de los fundadores del Partido de los Trabajadores y que había retirado su participación del partido en función de los casos de corrupción del 2005, Helio Bicudo. En aquel momento se había arreglado entre la oposición y Eduardo Cunha, que recordemos es del partido aliado, Partido Movimiento Democrático Brasilero, pero que en la acción, en la vida real, no es hoy él personalmente un aliado de Dilma. Entonces, ¿qué era el arreglo que habían hecho? Eduardo Cunha iba a negar el pedido de juicio político y la oposición iba a solicitar el tratamiento en plenario, donde por mayoría simple conseguiría tratar eventualmente el inicio de este juicio político. ¿Qué es lo que la Corte Suprema determina en 3 recursos de amparo, 2 por intermedio de uno de los ministros y otro por otro ministro? Lo que dice es prerrogativa del presidente de la Cámara de Diputados el iniciar o no el juicio político. Si lo niega, no hay otra secuencia posterior en el plenario, ni con mayoría simple ni con mayoría absoluta. Claro. Esto que a principio era una buena noticia para el gobierno, porque cortaba esta posibilidad, este argumento de la oposición y de Cunha para iniciar el juicio político sin que el costo político lo pague Cunha, se corta, obviamente se corta. Los medios argentinos manifiestan como que la Corte Suprema de Justicia había cohibido el inicio del juicio político, pero no fue así. Inclusive el propio gobierno de Dilma Rousseff inicialmente sale festejando, y cuando lee el texto que daba este recurso de amparo, se da cuenta que había colocado en manos únicamente de Eduardo Cunha la determinación si se iniciaba o no el juicio político. ¡Qué bárbaro! Para evitar cualquier contestación jurídica, arregla, y esto fue negado por Eduardo Cunha, pero lo cierto es que arregla Eduardo Cunha y la oposición de Aécio Neves a que se iniciara un nuevo juicio político, un pedido nuevo de juicio político con los mismos argumentos que el anterior, solo que debían incluir las maniobras fiscales de Dilma Rousseff para el año 2015. Claro. Porque hasta ahora se habían hecho para el 2014. ¿Cuál es la sutil diferencia? Que la ley del impeachment, que viene de 1950, determinaba que no se puede ir a pedir juicio político por un mandato ya terminado. Según la ley, Miguel, sí, cuando vos tenés una reelección, es una secuencia del mandato anterior. Claro, claro. Pero es una discusión política. Entonces, para no tener ningún vacío legal, lo que determina entonces la oposición y Eduardo Cunha es: vamos a entrar con un nuevo pedido de juicio político que entra la semana pasada, que no tiene Eduardo Cunha ninguna obligación de tramitarlo rápidamente, y que coloca a Eduardo Cunha en el centro de la política brasilera, porque paradito en el medio de una avenida, de nuevo con el mismo ejemplo, mira para un lado de la calle y ve a la oposición y le dice: si yo apruebo el juicio político, vos me continuás dejando en la presidencia de diputados. Wow. No me retiran, claro, y no me retiran el foro, porque no te olvides que
al estar denunciado, hay algunas medidas que han solicitado que Eduardo Cunha pase a la Comisión de Ética de Diputados porque está claramente acusado. Sí. Inclusive acusado con una serie de pruebas que en un ratito las compartimos. Fuerte, ¿no? Mira para el otro lado y la ve a Dilma y al gobierno del Partido de los Trabajadores y le dice lo mismo. Claro. ¿Qué hacemos? ¿Me dejás en la Cámara de Diputados, no me sacás el cargo de diputado y me dejás en la presidencia de la Cámara? Y yo ahí paro el juicio político. Entonces se encuentra una negociación de una única persona que está claramente comprometido con los casos de corrupción y que tiene hoy el sable en la mano para cortarle, te diría no la cabeza, pero sí una mano a Dilma Rousseff, que por otro lado, en la negociación política, está resignando muchísimo poder político al PMDB, que como lo adelantamos en varios de nuestros programas, en noviembre tiene el Congreso anual y deberá determinar si continúa en la base aliada o no continúa en la base aliada. Si no continúa en la base aliada, para mí Dilma no tiene cómo continuar gobernando. Es una opinión personal. Pero lo cierto es que desde ese punto de vista, en la figura de Eduardo Cunha, presidente de diputados, sin quererlo o queriendo, el Supremo Tribunal Federal le ha colocado un poder enorme, donde, bueno, dependerá de él si da continuidad a este nuevo pedido de juicio político o lo niega y deja a la oposición hablando sola. En este tema, ¿no? Ahora, porque recordemos, Tribunal de Cuentas de la Unión continúa el proceso, Tribunal Superior Electoral continúa el proceso, solo que ahí tiene, en el Tribunal de Cuentas de la Unión hasta febrero no se va a tratar en recinto, y el Tribunal Superior Electoral te diría que de 6 a 8 meses para adelante para llegar a alguna conclusión. Y en este marco, el Real hoy casi en los 4. Sí, no, mira, yo te diría que el Real termina, por lo menos la última información que vi, era 3.877, prácticamente no se movió, llegó a 3.91, bajó un poco, pero el problema mayor, Miguel, está en que la incertidumbre en la política genera incertidumbre en la economía. Obviamente. Porque nos llamó la atención, y lo compartimos en algunos programas anteriores, que en el momento que se dan los dos casos más importantes, Tribunal de Cuentas de la Unión que niega la aprobación de las cuentas y el Tribunal Superior Electoral que comienza claramente a investigar la campaña del 2014, el dólar bajó, ¿te acordás? Sí. Y ahí concluimos que esta reducción en la tasa de cambio obedecía que al mercado ya la veía Dilma afuera, claro. Cuando se complica esta cuestión y el Tribunal Superior Electoral emite estos 3 mandatos de recursos de amparo, el dólar sube, lo cual te mostraba que mientras siga la agonía, sigue la incertidumbre. Bueno, tiene alguna lógica, ¿no? Tiene mucha lógica, y lo peor es que el año ya se está terminando, estamos en mitad de, casi ya terminando tampoco, 10 días de octubre, resta un mes y medio porque a partir del 15 de diciembre Brasil se para y el pescado no se vendió, porque estaban todos preocupados cómo seguían en el gobierno, cómo trataban de sacar al gobierno, pero la economía brasilera tiene, te diría, pérdidas gigantescas. Ahora, Gustavo, ¿esto no se está alargando demasiado? Digo, ¿cuánto hace que venimos hablando de esta crisis? Prácticamente desde el mismo momento en que Dilma fue electa. Sí, precisamente un año. El problema es que no hay definiciones, y cuando no hay definiciones, y son cuestiones políticas, y en la política puede pasar de todo. Entonces es una complicación porque vos fijate, Cunha, y si querés terminamos este caso de Cunha y hacemos la primera pausa. Sí, señor. Cunha acumula denuncias, en el caso de Petronas por todos lados. Lo que llama la atención es que es el único denunciado junto con Fernando Collor de Mello. Hay un montón de diputados y senadores del Partido de los Trabajadores que hasta ahora no aparecieron. Entonces Cunha dice, muchachos, me pusieron a mí en la parrilla. Entonces empezó a decir que no, que en realidad le hicieron una cama. Pero lo cierto es que hay copias de los pasaportes de Cunha y de su familia, pagos de tarjeta de crédito de la esposa de Cunha por $890.000, Miguel. Mirá cómo esta mujer gastaba. Y encima habría, y esto como dato de color, un uruguayo y un argentino en el proceso de apertura de una empresa offshore de Uruguay que sería dueña de una de las cuentas corrientes que se le atribuyen a Cunha. ¿En serio? ¿Se saben los nombres? Sí, pero como es una cuestión que todavía no hay pruebas, yo te diría que no tiene mucho sentido de mencionarlo. Pero sí, se saben, ya han sido divulgados. Por una cuestión de precaución me parece que deberíamos preservar. Por supuesto. Impresionante. Bueno, hacemos el intervalo y en un minutito estamos de nuevo contigo.
Dale. Adelante. Mercosur, la información más estratégica con los mejores protagonistas. Gustavo Segre y Miguel Ponce. El espacio donde convergen el factor económico, político, social y cultural. Ese momento del día para conectarte con la temática de tu agenda diaria. Conectate a Network, de martes a jueves a las 9, con la conducción de Elio Martínez. Lo que sucede en el mundo de los negocios, la política y la economía desde un enfoque diferente. Todo aquello que no encontrás en los diarios y tenés en la voz de sus protagonistas. Claudio Celano Gómez y Ariel Ferrentino hacen Info 3D. La información en otra dimensión. Todos los viernes a las 9 en la mañana de Trade. Integrate a Miguel Ponce. Los jueves de 16 a 17 te espera con el mejor análisis de la economía y el comercio. Integrados en Trade. Y con la música histórica de Wilson Simonal, volvemos allí a la embajada de Brasil en Argentina, donde está hoy Gustavo Segre. Gustavo. Sí, señor. Bueno, estamos en la casa del embajador Everton Vieira Vargas, y que festejando los 100 años de la Cámara de Comercio Argentino-Brasileño, Cambras exactamente, inclusive tiene un hashtag Cambras 100, lo acabamos de colocar en Twitter para que quien desee pueda mandar sus felicitaciones. Ah, muy bien. Y Cámara que está con la presidencia de Agustino Reilly, sí, sí. Que le está dando un impulso realmente interesante a toda la cuestión comercial, sobre todo. Sí, señor. Y bueno, están en este momento haciendo algún discurso, no consigo contarte quién, pero una casa fantástica, la casa del embajador, y por supuesto mucha gente que representa hoy el comercio bilateral entre Argentina y Brasil. Sí, sin duda. El embajador tuvo una actuación muy destacada, así en su perfil bajo, lógicamente, en el coloquio de idea. Estuvimos juntos un largo rato. Me interesaría si después me contás sobre ese Por tema, supuesto, porque... la segunda media hora vamos a charlar alrededor de lo que ha sido el impacto político y económico de este encuentro, ¿cierto? El más importante del año. Te cuento algunas cosas más por que supuesto. me parecen importantes. Vos sabés que el día de ayer, el presidente del Partido de los Trabajadores, Ruiz Falcón, le pide la renuncia al ministro Levy y le dice a Dilma, todo esto por la prensa, no directamente, por la prensa, que era necesario que el gobierno hiciera un cambio de dirección en la economía y que sugería que tuviera más mejoras populares. ¿Te suena esta afirmación? Sí. Sí, claro. Muy Dilma interesante. salió rápidamente a confirmar su ministro, y por supuesto dijo que el camino era el del ajuste y no del mayor gasto. Agradó al mercado. Pero vos fíjate que esto genera una pelea entre Dilma, representante del Partido de los Trabajadores, con el propio partido. Absolutamente, sí. Entonces ahí es donde una cuestión de decir, bueno, ¿cómo puede ser que entre la prensa se manden indirectas el presidente del partido con el presidente de la República? Claro. ¿Quién manda, no? ¿Y en representación de qué partido está la presidenta? Sí, hasta ahora manda Dilma, pero Lula se está metiendo mucho, Miguel, está haciendo reuniones con diputados, instruye políticamente que no ataquen a Eduardo Cunha, y esto por supuesto genera la pregunta que acabas de hacer: ¿quién manda? Según Aécio Neves y según el expresidente Fernando Enrique Cardoso, Dilma no manda más. En la economía manda Levy y en la política el PMD. Qué bárbaro. Hablando de Lula, recordarás, en algún momento lo dijimos, yo no sé si lo veía preso, pero sí lo veía declarando. Sí, señor. Exactamente las palabras. Bueno, la semana pasada fue a declarar. El primero fue la policía, después el que sería el fiscal general, Rodrigo Janot, avala el pedido judicial y le solicita autorización a la Corte Suprema para que Lula como expresidente declare, y la Corte Suprema autoriza la declaración de Lula. Muy políticamente correcto, Lula no espera que le llegue la citación judicial
y se presenta espontáneamente a declarar con algunos pedidos concretos, que no fuera en sede judicial. Claro. El primero, que no sea en sede judicial. Entonces el fiscal fue hasta una casa que determinó el propio Lula y comenzaron a hacer la indagatoria sobre los viajes que había hecho Lula, las conferencias que dio Lula, y se observa una estrecha relación entre viajes de Lula, en teoría contratado por las constructoras, especialmente por Odebrecht, para algunos países, Venezuela, algunos países de África, Europa y algunos países de América del Sur, y poco tiempo después de esta conferencia, donde Lula también se juntaba, por ejemplo, con Chávez en la época o con autoridades de Perú, se pagaban deudas que estos gobiernos tenían con las empresas constructoras, o en otros casos el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social autorizaba un crédito para que estas empresas pudieran construir en estos países. Y esto es lo que está llamando la atención de la justicia. O sea, ¿cuál es la relación entre estos viajes y si Lula realmente ha hecho tráfico de influencias? De momento no hay ningún tipo de prueba, pero te diría que está siendo investigado. Sí. Hay una vinculación muy estrecha con una persona que se llama Alexandre Alencar, que es de un ejecutivo de la empresa Odebrecht y que coincidentemente viajaba casi siempre con Lula. Claro. Entonces vamos a estar atentos a este tema. De momento él negó todo, sí. No hay ninguna prueba en concreto, pero yo te diría que la justicia no le creyó demasiado. Sí. Acá suele decirse, no hay prueba, pero hay fuertes indicios. Bueno, entonces, los indicios están sobrando, Miguel. Yo te diría que, sobre todo por los valores que ahí se muestran, seguro, apareció ahora un nuevo delator. Recordás que hablábamos de la figura del arrepentido. Sí. Fernando Baiano, le dicen, era un operador del Partido Movimiento Democrático Brasilero que con todas las letras dijo que él le pagaba propinas y pagaba gastos del hijo del ex presidente Lula. Así que se acerca de alguna manera al entorno del ex presidente esta figura de la cuestión del arrepentido, de la delación premiada y por supuesto de los casos de corrupción. Claro, claro. ¿Cómo estás mirando, Gustavo? Yo sé que has andado en un raid periodístico con Longobardi, con Sewach, mañana vas a estar en Hora Clave, pero en todos lados te deben hacer un poco la misma pregunta. ¿Cómo pensás que evoluciona, cómo termina y cómo son los tiempos hacia adelante que vos estás viendo algún tipo de desenlace? Mira, en lo que se refiere a la cuestión política, yo sigo pensando que Dilma está muy dependiente del PMDB. Ya. Y vuelvo al tema del Congreso. Si el PMDB le retira la mano, y eso lo venimos hablando también hace mucho tiempo, sí, Dilma no tiene sustento porque, vos fíjate que tiene minoría, tiene 60 diputados contra 65 del Partido Movimiento Democrático Brasilero. Claro. Y con 60 diputados que encima del Partido de los Trabajadores una parte le responde a ella y otra parte le responde al partido, sí, se quedaría sin apoyo. Y el otro día leía una nota muy interesante en la revista Época que decía: los motivos para que un presidente de la República deba salir del cargo es impopularidad ante su pueblo o falta de apoyo popular, estragos en la economía y falta de apoyo político. Acá están... más o está bien así? Sí, no, ya está. Acá están todos a la vez, ¿no? Los tres se dan. Por eso. Entonces, uno observa que, por supuesto, Dilma está tratando de rescatar su gobierno, pero necesita apoyo político. Claro. Y hay algunos indicadores que te muestran, algunos termómetros que te muestran que no lo ha conseguido, ni siquiera dándole más apoyo, porque las medidas de ajuste que Dilma le manda al Congreso, todavía el Congreso no se reunió para tratarlas. Claro. ¿Y por qué no se reúne? Porque cuando hace la cuenta de la cantidad de diputados que tiene, no le alcanza. Le alcanza senador, pero no le alcanza diputado. En todo esta merenjunje, por supuesto, fue noticia la semana pasada la visita de Scioli a Dilma, por muy pocas horas, sí, pero fue bastante mencionada en las redes sociales y también en la prensa brasilera, y trascendió que los motivos de la conversación, además del apoyo y por supuesto el candidato de Dilma y el candidato de Brasil en este gobierno Dilma es Scioli, sin ninguna duda. Obviamente. Hablaron sobre que a partir del año que viene
Scioli le promete a Dilma que iba a retirar las de Jai. Lo que no le dijo, y probablemente Dilma ya lo sabría, es que esto no es una cuestión de Scioli con Brasil, sino que la OMC le dijo a Argentina que las tiene que sacar. Absolutamente. Claro. O sea, le dio una de agua, pero no tenía ningún sentido. Pícaro, pícaro. Sí. Esas son picardías. Por otro lado, ratificó su compromiso con el Mercosur. Esto fue del agrado de quien estaba pendiente de esta reunión. Claro. Y según las informaciones y trascendidos de Brasilia, aprovechó y le dijo, ya que estamos acá, estaba pensando si Brasil no me puede dar un swap cambial. Sí, señor. China. Trascendió muy fuertemente eso. Bueno, Brasil no le respondió nada, por lo menos que sepamos. Claro, Brasil tiene 370.000 millones de dólares de reservas, pero no puede descuidar ningún centavo porque la situación de la economía brasileña está muy crítica. Obviamente. Lo que sí quedó claro también, Miguel, es que si bien el candidato del gobierno es sin duda Scioli, el candidato de la industria paulista sobre todo es Macri. ¿Y esto por qué? Porque Macri ha dejado entrever en algunas notas que han salido en Brasil, algunas de las cuales hemos compartido también, sí, señor, que sería más proclive a dejar el Mercosur un poquitito más suelto, con una zona de libre comercio, resignando o dejando un poco más flexible la unión aduanera para que Brasil pueda negociar con otros países y con otros bloques económicos. Correcto. Y a partir de ahí, el día de hoy, según Dilma, salió a decir que el acuerdo con la Unión Europea se refiere a los cambios de las ofertas en los productos y las ofertas comerciales, saldría hasta noviembre. Y no menciona con o sin Argentina. Qué bárbaro. Pero veo claramente que hasta noviembre esto debe resolver. Así que bueno, el tema Petrobras por último, si querés. Sí, señor. Te cuento que hay una nueva acción penal contra los ejecutivos de Odebrecht. Sería el presidente Marcelo Odebrecht y 3 ejecutivos más. Y el juez Moro les pidió la tercera prisión preventiva. Por favor, qué va. Así que la cuestión de Petrobras se sigue complicando, hay nuevos indicios sobre valores mucho más grandes de lo que están hablando, claro, y que por supuesto iremos acompañando en el próximo programa de Actualidad Mercosur. Perfecto. Y eso es todo, te diría. Si es por último, contanos un poquito qué es lo que está ocurriendo allí en la residencia del embajador. Bueno, hay por supuesto, música brasilera, está Cristiano Ratazzi, está nuestro amigo Marcelo Elizondo, claro, y por supuesto están hablando sobre todas las posibilidades que pudieran generarse a partir del nuevo gobierno. Acá me informan que también está Martín Reverado. Sí. Así que bueno, es una fiesta por supuesto importante, de festejos, sin duda, y hay muchísimos empresarios que tienen negocios en los dos países. Obviamente. Magnífico. Vamos a un intervalo y volvemos ahora con el capítulo argentino. Perfecto. Abrazo. Espacio publicitario. Jack Dorsey lo creó en marzo de 2006 y lo lanzó en julio del mismo año. Hoy, más de 500 millones de usuarios generan 65 millones de tweets por día, 140 caracteres para decir lo que pensás. Conectate. Somos @TradeRadioFM. Trade. Música y negocios en el orden que vos quieras. A mediados de 2007 lanzó las versiones en francés, alemán y español traducidas por usuarios de manera no remunerada, principalmente para impulsar su expansión fuera de Estados Unidos. Hoy cuenta con traducciones a más de 70 idiomas y ahí también podés encontrarnos. Conectate. Facebook.com/Trade Radio FM. Trade. Periodismo de carga. Su negocio necesita moverse. Nosotros lo conectamos al mundo. APM Terminals. Una terminal al servicio de sus clientes. www.apmterminals.com. Medlog, una empresa del grupo MSC que ofrece un servicio de logística integral puerta a puerta, de la fábrica al consumidor, desde cualquier origen hasta cualquier destino final en todo el mundo, acompañando su producto a lo largo de toda la cadena logística. Consorcio de Gestión del Puerto de Quequén. Forjamos nuestra historia
historia junto a la cadena agroexportadora. Día a día asumimos el compromiso de brindar mayor calidad y eficiencia al sistema portuario internacional. Puerto Quequén, profundamente operativo. Fin espacio publicitario. Brasil, Uruguay, Paraguay, Venezuela, Argentina. Todo lo que hay que saber para operar en el Mercosur. Eu fui embora, meu amor chorou. Eu fui embora, meu amor chorou. Amigos, y volvemos con Actualidad y Mercosur, el programa que conducen, como ustedes saben, Gustavo Segre, hoy desde la residencia del embajador argentino en Brasil, aquí en Buenos Aires, y, bueno, quien les habla aquí, Miguel Ponce, en Estudios Centrales. Viene el capítulo argentino, Gustavo, seguís allí, veo por el ruido de fondo, ¿no? Sí. Muy interesado en lo que ocurrió, Miguel, por favor. Sí, por supuesto. Y nosotros, lógicamente, adelantamos a través de las redes que íbamos a referirnos al coloquio de ideas. Pero antes, y como introducción, tenemos que decir que hoy es un día no cualquiera en la economía argentina y particularmente las divisas. El dólar ha cerrado a 16,11. Después es un récord aquí en un proceso con una brecha que está ya en el 70%. Luego vamos a ampliar y vamos a dar detalles de qué ha ocurrido en el mercado en la tarde de hoy. Tarde, insisto, muy particular, y que casualmente empieza en la semana electoral, justamente luego de que el impacto del coloquio 51, ¿no es cierto?, de IDEA, se hubiese visto reflejado en toda su dimensión en los diarios desde el miércoles pasado hasta el domingo, ¿no es cierto?, ocupando, yo diría, muchísimo espacio en toda la prensa. ¿A partir de qué? De que obviamente es el mayor suceso económico y político previo a las elecciones, y algunos dicen, en términos económicos y políticos, también el más importante del año. Reunió ni más ni menos que a todos los candidatos presidenciales, y alguno hasta se atrevía a decir que estaba allí la representación del 85% del PBI nacional, lo cual habla del nivel de representatividad. Yo, que he estado en muchos coloquios, tengo claramente que decir que nunca hubo una expectativa, una presencia, gente que pagó hasta 27.000 pesos que salía la participación, no pudo entrar, sin embargo, con lo cual esto indica que todos los espacios de Mar del Plata resultaron pocos. La repercusión periodística fue impresionante, no hubo medio que no tuviera su representación allí, y bueno, lógicamente los 4 candidatos hicieron sus presentaciones. Es obvio de que quien jugó, yo diría, de local fue Mauricio Macri, ¿no es cierto? Posiblemente entre alrededor del 60% de los que estaban allí, o 70%, eran votantes de él, y yo diría, prácticamente lo veían como un colega casi, ¿no es cierto? Algo de razón hay en eso. Pero también, arriba de un 80% pensaban que el ganador, en primera o en segunda, casi como que era un tema indistinto, sería el candidato que abrió el coloquio, por jugar de local, ¿no es cierto?, hacerse en su provincia, que fue Daniel Scioli. Tuvimos algunas intervenciones con mucha propuesta. Vos fíjate que cada uno de ellos llevó algún tipo de sorpresa pensada precisamente en función del coloquio y de los pocos y escasos días que quedan hasta las elecciones, que son ni más ni menos que este próximo domingo, ¿no es cierto? ¿Qué hizo Scioli? Scioli hizo un discurso muy dirigido al auditorio que lo estaba escuchando, ¿no es cierto? O sea, un discurso muy, yo diría, promercado, muy intentando llevar tranquilidad al ambiente, y al día siguiente, a primera hora, luego de haber estado allí y por supuesto haber nombrado a su equipo, etcétera, se descuelga con la sorpresa de Batakis, ministra, si soy presidente. Y esto es
ni más ni menos que anunciar un ajuste. ¿Por qué? ¿Cuál es el principal mérito de Batakis? Y el principal mérito de Batakis es que la griega buena, como le dicen algunos en contraposición a la Cipolitakis, ¿no es cierto? El mérito fue que en los primeros momentos, luego de que Cristina, ¿no es cierto?, marcase su vocación reeleccionista, y antes de que tuviera la derrota electoral en manos de precisamente la lista que encabezaba Massa, se pretendió ahogar a la provincia financieramente desde el gobierno central. Y entonces, ¿qué hizo Scioli? Recurrió a Batakis para generar un proceso creciente de autonomía y autarquía financiera que no trepidó en hacer una fuerte reforma y aumento de la presión impositiva a nivel provincial, con quejas de los countries y de alguna gente vinculada al campo, ¿no es cierto?, por un lado, y por otro lado no trepidó en conseguir financiamiento internacional como provincia, marcando un camino, ¿no es cierto? En medio del discurso del desendeudamiento, la provincia de Buenos Aires, la más importante del país, buscaba financiamiento internacional. Así que el anuncio, yo diría, de Scioli, además de oportuno y de impactante, lógicamente fue la comidilla al día siguiente de él haber estado. Y ese día, ¿quiénes tenían que pasar? Y tenía que pasar Massa, y por lo tanto esto como que eclipsaba un poco. Y paradójicamente, mira lo que son las casualidades, mientras él anunciaba su candidata, en este caso a ministro de Economía, en caso de resultar triunfante, Massa iba con todo su equipo económico, excepto ¿quién? Labaña. Ausente Labaña, todos los demás estuvieron. Y esto también dio que hablar. ¿Y con qué se descolgó Massa? Massa se descolgó con la idea de que para salir del cepo, para generar confianza y lograr inversiones, hay que ordenar la economía y hay que lograr un compromiso, ¿no es cierto?, de los diferentes sectores con un programa precisamente de ordenamiento y un consenso amplio, un compromiso, y planteó un Consejo Económico y Social. ¿Qué implica esto, Gustavo? Que va a haber una mesa donde van a estar sentadas todas las corporaciones del trabajo y de la producción. Yo reconozco que tengo alguna diferencia con ese concepto porque deja afuera a la principal corporación hoy en la Argentina, que es el Estado. El Estado es el principal empleador y es el principal inversor, diríamos, vía la obra pública, vía las fuentes, ¿no es cierto?, naturales de financiamiento del Estado. Por lo tanto, yo me inclinaría más, como propuesta para enriquecer, ¿no es cierto?, la posición planteada por Massa, en un acuerdo, un compromiso parecido al que hizo la Concertación chilena en su momento, que era el Estado, ¿no es cierto?, un convenio, un compromiso político, económico y social. Y me parece que aquí, obviamente, hay que definir la puja distributiva, tiene que estar, por lo tanto, acuerdo de precios y salarios, tiene que estar la CGT, tienen que estar los bancos, el Estado, las corporaciones del campo, de la industria, las de la producción y, por supuesto, las del trabajo, para intentar, ¿no es cierto?, que esto sí permita salir del cepo, que esto sí permita plantearse un ordenamiento de las cuentas públicas y un ordenamiento en términos impositivos, encarar una reforma impositiva progresiva, ¿no es cierto?, y no regresiva, como es la que actualmente tiene como vigencia en la Argentina. Y me parece que, bueno, alguna de estas cosas hay que irlas hablando. Margarita resultó una protagonista, yo diría, inesperada en cuanto a la profundidad. Fue la que más profundizó sus definiciones y, particularmente teniendo en cuenta el programa en el que estamos, la única que se refirió a la inserción argentina en el mundo, inclusive analizando el nuevo tratado, el TPP, ¿no es cierto?, y su impacto y cómo Argentina tenía que posicionarse ante ello. Fue realmente una sorpresa, muy aplaudida, pero claro, mirada como que
qué lástima que no tenga más posibilidades, ¿no es cierto? Qué lástima que me dijo lo que me gustaba, pero que no lo va a poder hacer. Claro, una cosa así. Y Mauricio, por supuesto, reitero, jugó de local y hubiera sido, dicho lo que hubiera dicho, hubiera sido lo mismo, porque obviamente los mayores aplausos se los llevó él, por definiciones previas, insisto, que todos, la gran mayoría de los presentes tenía allí definido. Fue muy interesante, yo diría 4 intervenciones, 2 intervenciones realmente impactantes desde lo inesperado. Una, la de Aranguren, el expresidente de Shell, que luego de 10 años volvía al coloquio, y la otra, la de la ex senadora Estensoro, que sacudió al empresariado al, diríamos, felicitar a los organizadores por la presencia precisamente de Aranguren, que ahora se animaron luego de 10 años de silencio cómplice por parte de la dirigencia empresaria, hecho que, claro, generó algún tipo de incomodidad en los presentes, pero lógicamente aceptaron esta situación como un dato de la realidad innegable. Pero por otro lado hubo una mesa muy linda en términos económicos entre Levi Yeyati y Kigel en relación a los horizontes de lo que viene, y la palabra, diríamos, común es desarrollo, y de alguna manera la búsqueda de consensos que permitan que ese desarrollo pueda empezar a tener algún viso de realidad y algún anclaje en lo que son los primeros pasos de cualquiera sea el gobierno que en definitiva surja, sea del próximo fin de semana o sea del otro en caso de ser necesaria una segunda vuelta. Te diría, Gustavo, que esto es lo esencial. Se puede agregar una brillante intervención del actual ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Lino Barañao, oteando el horizonte, el impacto de las nuevas tecnologías, en un partido que lamentablemente, en función de las internas políticas, lo ha perdido, y porque en caso de triunfar Scioli, el nuevo ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva sería Daniel Filmus, quien le habría ganado ya la pulseada, y Scioli lo habría anunciado, ¿no es cierto? Lo anunció, mejor dicho, no lo habría, sino lo anunció como su probable y futuro ministro en ese ministerio. Te diría, esto es lo más importante. Vamos a hacer el intervalo y por supuesto te liberamos. Obviamente vas a escuchar después, ¿no es cierto?, el tramo final, donde nos vamos a dedicar a lo ocurrido en el día de hoy en el ambiente financiero. Muy bien, señor, muchísimas gracias a todos. Entonces, si nos estamos viendo el próximo lunes, la próxima semana, te agradezco mucho, Miguel, y felicitaciones por tu trabajo ahí en IDEA. Voy a seguir aquí en la Embajada Brasileña en Buenos Aires, por supuesto, conmemorando los 100 años de la Cámara de Comercio Argentino-Brasileña. Un abrazo fuerte. Un gran abrazo. Vamos al intervalo y volvemos con la actualidad argentina. Brasil, Uruguay, Paraguay, Venezuela, Argentina. Todo lo que hay que saber para operar en el Mercosur. Somos lo que fuimos. Un intento por comprender la Argentina, con la conducción de Rosario Lufrano, premiado con el oro como mejor documental histórico en el New York Festivals. Todos los viernes a las 16 por Trade. Estás donde elegís estar. Amigos, seguimos con Actualidad y Mercosur en este tramo final que nos queda de programa. Para cerrarlo de idea, vamos a comentar que, lógicamente, en cada uno de los coloquios, IDEA reparte a todos los presentes un editorial, una revista, ¿no es cierto?, vinculada precisamente a alguna temática estratégica de lo que se va a discutir allí, y con notas brillantes, yo diría, hechas por periodistas de alto nivel, y la verdad es que siempre es muy leída esta revista. Esta vez, en términos de comercio exterior, hay un gran trabajo que se llama El día después de las de Jai, donde
el subtítulo es: quien asume el 10 de diciembre deberá desmantelar en solo 3 semanas el controvertido sistema de DEJAI, declaraciones juradas anticipadas de importación, que rige desde hace más de 3 años para administrar el comercio exterior. Los especialistas estiman que no será sencillo. Y quienes aparecemos allí con foto y reportaje, lógicamente Marcelo Elizondo, uno de los directores del Centro de Estudios para el Comercio Exterior del siglo XXI, está quien les habla, ¿no es cierto? Está Hugo Ruggeri, que es docente del ciclo de Comercio Exterior de la propia IDEA, y está Dante Sica, de más está decir, la especialidad es el titular, ¿no es cierto?, de ABSEB, y está Enrique Barreira, un experto en comercio internacional y también docente, por supuesto, del ciclo de Comercio Exterior de IDEA. Una alegría que me causó muy grande, ¿no?, fue encontrar que dentro de la inclusión de esta nota, que es la más importante de toda la revista, está el decálogo para el comercio exterior que elaboramos, ¿no es cierto?, allá, y se dio a conocer, ¿no es cierto?, en aquel momento, el 10 de diciembre del año pasado, por el Centro de Estudios de Comercio Exterior, ¿no es cierto?, del siglo XXI, y la verdad es que fue una gran satisfacción verlo incluido en este análisis. Día de hoy, amigos, es un día caliente. Ya dijimos que el dólar paralelo, el blue, cerró a 16.11, y el informe financiero de lo ocurrido nos está diciendo que el dólar comenzó la semana con un nuevo avance en el segmento mayorista a nivel local, y que al cierre de las operaciones la divisa oficialmente se acomodó en 9.49.7, 9.49.8 por unidad, o sea, 8 milésimas de peso arriba del final del viernes pasado. El dominio de la demanda autorizada volvió a asignar el desarrollo de las operaciones de hoy y justificó el pequeño salto experimentado por el tipo de cambio. La tendencia compradora se manifestó desde comienzos de la sesión y se tradujo en avances de la cotización del dólar, que hoy fueron apenas suavizadas por las intervenciones del Banco Central, ¿no es cierto?, en el mercado. Los precios iniciaron el día registrando mínimos de 9.49 por unidad y permanecieron en ese nivel mientras las solicitudes de compra autorizadas fueron abastecidas por la venta de la autoridad a través de la autoridad monetaria. La regulación del central toleró un desplazamiento de la cotización del dólar que reflejó la apetencia de cobertura de un mercado con escasa oferta privada, insisto, escasa oferta privada, y desembocó en nuevos máximos históricos anotados en los 9.50 por unidad en la última hora de negocios. Una última aparición oficial casi sobre el cierre del día corrigió ese 9.50 al valor que yo empecé diciéndoles y redujo en milésimas el valor nivel alcanzado por el tipo de cambio. El total operado en la fecha ascendió en el segmento de contado a 293,186 millones, a los que hay que agregarle otros 95,50 millones negociados en el mercado de futuros, que incluyen la actividad del Banco Central en todos los segmentos. Por lo tanto, el saldo neto de la intervención oficial de hoy fue estimado por los privados en 100 millones de pérdida del central, que llevan entonces la caída acumulada en el mes a alcanzar más de 1.001 millones, y estas pérdidas de reserva son mitigadas en forma muy leve, yo diría, por 80 millones de dólares que la autoridad monetaria recaudó por ingresos de exportaciones. Como ustedes notan, las exportaciones vienen, yo diría, muy leves en cuanto a su realización, porque lógicamente la gente, al estar esperando el cambio de gobierno, hay expectativas de una corrección, ¿no es cierto?, más profunda del tipo de cambio. El ajuste experimentado hoy por la cotización del dólar se alejó un poco del ritmo más moderado que traía la semana pasada y alienta expectativas de una corrección mayor para la semana iniciada hoy lunes, ¿no es cierto? Luego de esta inesperada ayuda brindada en la rueda de la semana pasada
por la oferta pública, el escenario local retomó las características de insuficientes ingresos genuinos que derivan en nuevas pérdidas de reserva, con una proyección que anticipa que durante esta semana las ventas del Central se acercaron mucho al total de ventas del mes pasado, perdón. Y esto tenemos que decirlo con todas las letras, ha generado una situación que amerita ser completada, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que tenemos para agregar a lo que decíamos recién? Bueno, por un lado que el paralelo, ¿no es cierto?, en estos valores, el real nuevamente rondando los 4, como lo tocábamos con Gustavo hace un ratito. El Central ha vendido 100 millones, pero fue muy agresivo con los futuros. Casi 100 millones más, o sea, está vendiendo muy fuerte, ¿no es cierto? Y lo que mañana va a tener que pagar 12 si devalúan. Este mes las ventas no se da desde los bancos, sino que las están operando directamente el Banco Central. Y a esta altura, las reservas del Central pasan a ser una gran incógnita. Yo vengo diciendo cada vez que soy consultado por los medios de que el Banco Central que va a entregar la actual administración que va a entregar Vanoli como presidente de Banco Central tiene menos reservas que las que recibió Néstor Kirchner cuando nos dijo que estábamos en el infierno. Así que miremos esto, ¿no? Uno a veces piensa quién va a asumir, y la verdad es que algunos dicen, para eso mejor no ganar. Hay muchos equipos económicos de los que se preparan para gobernar que claramente están pensando cómo van a resolver esa situación que rápidamente debe ser resuelta para no seguir afectando la actividad productiva. Seguramente el lunes que viene vamos a estar analizando con profundidad lo que ha ocurrido en la semana y con las elecciones, y vamos a tener por supuesto que hacer un análisis y una perspectiva de qué significa en términos económicos el resultado de las elecciones, que por supuesto el próximo lunes a esta hora ya vamos a conocer. Así que les deseamos una muy buena semana. Como se solía decir en mis barrios cuando yo era chico, veíamos que llegaban las elecciones y algunos de los mayores decían: voten bien, voten bien. El lunes que viene analizaremos precisamente los resultados electorales y su impacto en la economía real. Hasta el próximo lunes. Esto fue Actualidad y Mercosur, esta vez no desde San Pablo y Buenos Aires, sino ambos desde Buenos Aires. Chau. Esto fue Actualidad y Mercosur.